Barcelona se estaba convirtiendo en la capital de la literatura latinoamericana gracias a la editorial Seix Barral y a un personaje central, la agente literaria Carmen Balcells. A finales de los años 60 se había instalado allí, entre otros, Gabriel García Márquez. En 1970 lo hace Mario Vargas Llosa, un año clave en la vida de mi padre, no solo porque se muda a Barcelona en plena dictadura franquista a la que está enfrentado y une su destino literario al de Carmen Balcells, sino porque ahí es cuando se gesta lo que poco después será su sonada y traumática ruptura con Fidel Castro y la Revolución Cubana. Una ruptura que lo enemistará durante mucho tiempo con la izquierda internacional y lo distanciará de muchos colegas. Muy bien, pues estamos en la agencia literaria Carmen Balcells, que ha jugado un papel tan importante en tu vida y en tu obra. ¿Por qué no empezamos hablando un poco de cómo llegaste a Barcelona en el año 70 por obra de Carmen Balcells? Pues mira, yo estaba enseñando en ese año en King's College, en Londres, y la verdad que estaba muy contento. Había descubierto que me gustaba enseñar ya desde que enseñé en el Queen Mary College, y probablemente me hubiera quedado el resto de la vida en Londres, y en eso llegó Carmen, tocó la puerta en mi casita de Earls Court, y le digo, pues ¿a qué vienes a Londres? Y me dijo, he venido a verte a ti, quiero que renuncies al King's College, te hace perder mucho tiempo, que te vengas con toda tu familia a vivir a Barcelona, y yo te garantizo que vas a poder vivir de tus derechos de autor. Yo me debo haber reído a carcajadas. Le dije, Carmen, tú te has vuelto loca. ¿Cómo se te ocurre? Yo me demoro 3 años en una novela. Yo no voy a vivir de mis derechos de autor, porque si tengo que escribir una novela cada 6 meses para poder sobrevivir, pues van a salir unas novelas espantosas. Entonces, yo no la conocía bastante a Carmen. No sabía que cuando a Carmen se le metía algo en la cabeza, había que acatarla o matarla, pero que no había intermedio posible. Total que discutimos y al final me cansó y me convenció. Y entonces fui donde el profesor Jones, que era mi jefe ahí en el King's College, y le expliqué que pues iba a renunciar, que me venía a Barcelona a tratar de vivir de mis libros. Me acuerdo que me miró como se mira un imbécil, pero bueno, era muy educado y no me dijo nada. Pues fue así como llegamos a Barcelona. ¿Carmen ya era en ese momento un agente establecido importante? Mira, la historia de Carmen es una historia fascinante, es una historia novelesca. Carmen no había tenido ninguna relación con el mundo editorial ni con escritores, salvo amigos. Y Carlos Barral, que era muy amigo suyo, la convenció de que fuera a trabajar a la editorial Seix Barral como agente literario. Entonces, cuando descubrió qué cosa era una agente literaria, fue y habló con Carlos Barral y le dijo, Carlos, ahora que he descubierto lo que es una agente literaria, no puedo trabajar contigo. Claro. La razón de ser de una agente literaria no es representar a un editor frente a los autores, sino al contrario, representar a los autores frente o contra un editor. Y Carlos, que era maravilloso, como Carmen, le dijo, pues acepto. Y entonces así es que pasé yo a ser uno de los autores con los que comenzaba su carrera de agente literaria Carmen Balcells. Qué audacia de su parte. Mira, no solamente audacia, Carmen era una fuerza de la naturaleza. Cuando se le metía algo en la cabeza lo sacaba adelante con un empeño, con una capacidad de trabajo extraordinaria. Y ella convirtió el oficio de agente literaria en algo muchísimo más importante. Un agente literario es un intermediario entre el autor y el editor, firma los contratos, en fin. Pero ella convirtió la agencia literaria en una verdadera herramienta cultural. Se le metió convertir a Barcelona en un centro importantísimo que atraería a escritores del extranjero, y lo hizo, lo consiguió. Ella convirtió a Barcelona, con su empeño, con su ímpetu, en un centro importantísimo, en la capital de la literatura latinoamericana durante algunos años, y además propició el reencuentro entre escritores de ambos lados del charco, latinoamericanos, claro, y españoles, que no se veían
se habían dado la espalda desde la época de la Guerra Civil. ¿A quiénes más trajo a vivir a... Bueno, ella primero trae a García Márquez. Ella se va a México, convence a García Márquez y García Márquez ya estaba instalado aquí, me parece desde el año 69. Cuando yo he llegado ya llevaba un año. Estaban aquí ya Donoso, se había venido a vivir Pepe Donoso, el escritor chileno. Se vendría poco después Jorge Edwards. Y después los escritores que no vivían en Barcelona, venían a Barcelona con mucha frecuencia. Por ejemplo, pues Cortázar, Carlos Fuentes, claro. Onetti cuando se viene a España venía también con frecuencia a Barcelona. Roa Bastos venía con mucha frecuencia a Barcelona. Hay que decir que había un contexto, ¿no?, muy interesante en España. Digamos, estaba la dictadura de Franco todavía. Franco firmó sentencias de muerte hasta su muerte, ¿no? Pero Cataluña muy enfrentada con Franco en ese momento. No solamente eso, sino que a partir de esa época ya hubo una cierta apertura cultural, no política, pero sí cultural. Y ninguna ciudad aprovechó tanto como Barcelona esas pequeñas aberturas que había para promover una literatura distinta, ensayos, para traducir ensayos, digamos, subversivos, entre comillas. Y aquí en las Ramblas, por ejemplo, en los kioscos de libros, que eran pequeñas librerías, se encontraban todos los libros prohibidos. Por ejemplo, era muy divertido, me acuerdo, García Hortelano, que venía de Madrid con mucha frecuencia aquí, decía, pero si las Ramblas, pero es la universidad marxista que hay, porque todos los libros marxistas estaban ahí en las Ramblas. Se crea un ambiente muy estimulante, muy interesante, porque Carmen, al mismo tiempo que recluta escritores y se los trae a vivir a Barcelona, convence a los editores con esa capacidad que tenía ella de persuasiva extraordinaria, de que entiendan que el mundo de lengua española es un solo mundo y que los editores no deben publicar solo para lectores españoles, sino que tienen que ir a América, que es fundamental que publiquen libros allá en América. Y entonces el primero que se apunta es Carlos Barral, sin ninguna duda. Seixas y Barral en ese sentido es una editorial pionera. Y entonces esa es una gran revolución que hay que agradecerle ante todo a Carmen Balcells. Decenas, casi centenares de escribidores en el mundo debemos mucho de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que hemos logrado en esta vida a Carmen Balcells. Yo no tengo palabras para agradecerle todo lo que le debo a Carmen Balcells. Nunca me dio un mal consejo. Siempre obedecí sus órdenes y sus órdenes a la larga siempre me beneficiaron. En esos años pasa algo muy importante para toda tu generación y para ti, que es digamos, en fin, enorme turbulencia política que provocó el caso Padilla y que en cierta forma partió a tu generación en dos en la relación con Cuba. Esa extraordinaria unidad, amistad que había entre los escritores, tanto latinoamericanos como españoles en esos años, con el caso Padilla, yo creo que muere. ¿Qué fue el caso Padilla? Cuéntanos qué pasó. El caso Padilla, pues es la historia de un poeta destacado, cubano, totalmente identificado con la revolución, que había dejado prácticamente la poesía para trabajar por la revolución, llegó a ser viceministro de Comercio Exterior, que un día comienza no a hacer críticas a la revolución, sino a la política cultural de la revolución. Unas críticas que son muy suaves, discretas, pero la respuesta es brutal. Comienzan a atacarlo, del régimen lo ataca ferozmente, sobre todo en las publicaciones militares del régimen, y entonces súbitamente lo meten preso. Bueno, pues nosotros conocíamos a los que íbamos a Cuba, sobre todo conocíamos a Padilla muy bien y sabíamos que era completamente disparatada la acusación que hace el propio Fidel Castro de que era un agente de la CIA. Entonces, que Padilla fuera un agente de la CIA. Yo me acuerdo, estábamos en Barcelona, aquí había un grupo de amigos, nos reunimos en mi casa, en la Vía Augusta, estaban Carlos Barral, estaba
Gil de Viedma, me parece. Estaba Enzensberger, el escritor Hans alemán, Magnus, que estaba de paso por aquí. Él venía a España con cierta frecuencia. Estaban los dos hermanos Goytisolo. Y entonces decidimos hacer un manifiesto. Escribimos, me acuerdo, cada uno escribió un texto distinto. Finalmente los cotejamos. Se decidió por unanimidad prácticamente que el texto mío fuera el que apareciera. Y ese manifiesto lo publicamos con algunas firmas de escritores, tanto hispanoamericanos como españoles. Eso armó un escándalo absolutamente monumental. Fue muy, muy interesante, tú sabes, porque yo recuerdo haber quedado convertido en 24 horas después de la publicación de ese manifiesto en un traidor, en un miserable. Los ataques venían de todas partes, pero por una parte, digamos, fue una sorpresa, pero por otra parte para mí fue alcanzar una libertad que desde entonces no he perdido. Claro. Yo hasta entonces me sentía todavía como comprometido, a pesar de que tenía muchas críticas que hacer, sobre todo después de un viaje a Rusia que hice, los últimos años en Cuba, había sido, digamos, encontrarme con un ambiente muy distinto del anterior. Pero esas críticas las contenía mucho para, entre comillas, no dar armas al enemigo. Pero desde entonces quedaste liberado. Pasé de hacer el enemigo a... Ahora, ese caso, bueno, divide a tu generación. Totalmente. Por ejemplo, ¿quiénes no firman el manifiesto? ¿Quiénes se apartan de las críticas que hacen ustedes? Yo me acuerdo, no lo firma Cortázar, por ejemplo. Cortázar no lo firma. No lo firma Cortázar. Cortázar en ese tiempo estaba viviendo ya con un Nécar Beliz que se convirtió en su conciencia política. Ella en esa época estaba muy, muy identificada con Cuba y Cortázar prácticamente, pues, yo creo que muy manipulado después no, después ya él asumió esa posición, pero en ese momento por un Nécar Beliz se niega a firmar el manifiesto. ¿García Márquez lo firma? García Márquez no lo firma, pero toma su nombre. Plinio Apuleyo Mendoza, dice, sí, yo asumo, porque él estaba de viaje en ese momento. E incluye su firma. Y él incluye su firma. Y entonces García Márquez no protesta públicamente, pero sí protesta privadamente. Manda cartas y dice, ¿por qué han incluido mi firma? ¿Por qué han hecho eso? Tiene hasta un roce serio con Plinio Apuleyo. Bueno, pero esto tiene una repercusión internacional porque firman muchísimos escritores y adhieren a nuestro manifiesto. Por ejemplo, Sartre, Simone de Beauvoir. Y entonces Fidel Castro pues ahí pronuncia un discurso diciendo que nos niega la entrada por todo el infinito. Para eterna memoria. Para eterna memoria, diciendo que por el tiempo finito e infinito, una frase así era más o menos. ¿Hay un segundo documento, una segunda carta o solamente hay un manifiesto? No, son dos cartas. Son dos, ahí es lo que quería son dos. recordar. La primera es una carta a Fidel Castro diciéndole no entendemos qué pasa, nosotros conocemos a Padilla, sabemos que no es agente de la CIA, sabemos de su identificación con la revolución. Y entonces con la respuesta de él hacemos ese manifiesto, que es el que firman. Moravia, por ejemplo, lo firma Moravia, que estaba muy cerca del Partido Comunista Italiano. Entonces mucha gente de izquierda firma nuestro manifiesto. ¿Por qué grandes escritores latinoamericanos como Cortázar o García Márquez, algunos de los cuales, digamos, tenían serias dudas, según toda la evidencia de gente que los conocía bien frente a la revolución, no terminan de romper con ella en ese momento? García Márquez se va con Plinio Apuleyo, apenas triunfa la revolución, ellos se van a Cuba y trabajan en prensa latina. Y entonces García Márquez tenía siempre, yo me acuerdo cuando yo en Caracas, agradeciendo el premio Rómulo Gallegos, hice un elogio de Cuba, que García Márquez me dijo, oye, yo se lo leía a él antes, me dijo, ¿y por qué no eliminas la palabra de Cuba? Porque te vas a crear problemas aquí en Venezuela. Bueno. Él era muy prudente políticamente, a partir de entonces. Y entonces, claro, por eso no firme ese manifiesto. Él tenía como una necesidad de mantener una cierta distancia, pero no crítica con Cuba, ¿no? Él sabía que para un escritor era peligroso tener, digamos, la imagen de no ser un revolucionario pro-cubano. Sabía.
Cuando ocurre esta ruptura, García Márquez toma una opción, que es la identificación total con la Revolución Cubana, y yo tengo la impresión de que hace eso sobre todo para tener la vida cómoda. La vida era muy incómoda si tú pasabas a ser un crítico de la Revolución Cubana en esos años, en que todo el mundo intelectual estaba a favor de la Revolución Cubana, sobre todo en América Latina. Entonces yo creo que él opta con cierta sabiduría y cierto cinismo por mantener las formas de la amistad con la Revolución Cubana para que lo dejaran en paz. Claro. Bueno, el caso de Cortázar es muy distinto. Cortázar no sabía nada de política. Cortázar tenía un desprecio absoluto por la política. Cuando él se va a París, crea un mundo que yo admiraba muchísimo. Era un mundo de él y Aurora, su mujer. Era un mundo donde había música, donde había arte, donde había cines, pero todo muy exquisito, muy seleccionado por ellos. Habían creado un mundo propio y él se ganaba la vida como traductor en las Naciones Unidas, en la UNESCO. Pero él lo que no quería saber nada era de política. En esos años, yo comienzo a ir a Cuba, estaba muy entusiasmado con la Revolución Cubana y trato de convencerlo a Julio de que vaya a Cuba. Pues él se negaba, no, ir a tomar partido. Y finalmente acepta ir a Cuba cuando rompe con Aurora y se pone a vivir con Euné Carbeliz. Ella, por supuesto, lo empujó muchísimo y él viene transformado de Cuba. Yo ya me había venido a vivir a Londres, entonces ya no lo veo, pero cuando lo vuelvo a ver, era otra persona, pero se había cambiado. Es un cambio de personalidad que yo no he visto nunca en nadie en el mundo. Él empieza a vivir en las calles, se deja crecer una barba, y entonces él viene a Londres, y se aloja en la casa además, y yo es que no reconocía a la persona, porque él que era la austeridad en su vida privada, se había puesto a fumar marihuana, empieza a hacer vida con un poco de hippie, ¿sabes? Bueno, y entonces se vuelve un militante, pero realmente muy activo en favor de Cuba, en favor de la revolución chauvinista, escribe un texto atroz, que se llama Policlínica de todos los chacales, donde pide perdón a Cuba por haber firmado la primera carta, la firmó él. Y entonces esa se la como una retractación en Cuba, mira. Y entonces, pero yo creo que en Cortázar nunca hubo oportunismo, había ingenuidad. Tú no puedes descubrir la revolución y el sexo a los 60 años como Julio. Yo creo que era un poco tarde, pero al mismo tiempo la amistad siguió a pesar de las distancias políticas y cada vez que lo veía, yo lo veía feliz. Tenía la impresión que eso le había dado una juventud que él prácticamente no había tenido, que estaba contento, que jugaba, hacía pues disparates, ¿no? Se fue a vivir en una carretera, en una especie de autobús. Y lo cuenta después en un texto que es en un sobre libro. esa experiencia. Yo creo que la obra de él se empobrece mucho cuando se vuelve feliz. Cuando se vuelve feliz. Yo creo que la felicidad no es buena para escribir cuentos o novelas. Hacía 40 años. Aquí vivía yo. Nos encontrábamos claro, aquí, ya me nos acuerdo. veíamos aquí muy cerca. Qué impresionante, esta era la entrada. Exacto. ¿Te acuerdas? Esta era la entrada. Había como un galpón, Y vivíamos en el... 50. Había dos pisos, uno donde vivíamos y otro donde tú trabajabas, ¿te acuerdas? Claro, yo trabajaba en el último piso, alquilé un cuartito ahí para poder trabajar cuando nació Morgana. Tu oficina era esa, ¿no?
Sí, mi oficina era y esa. vivíamos aquí, en este segundo. O en el tercero, ¿no? Era este piso. O sea, vivíamos en el Esta tercero era y una trabajabas en salita, el quinto. una sala comedor, los dormitorios estaban al fondo. Muchas gracias. Y yo me iba a escribir allá arriba. Eso lo alquilé también. Yo recuerdo que estaba Y prohibidísimo hacía subir martes, ahí. y claro, estaba Ellos vivían ahí. a este paso, sí. Muchos Yo tengo libros. una anécdota maravillosa. Aquí llegó un día la policía. Entonces subió al piso nuestro, y eran 2 policías, y entonces nos dijo, hay un chaval que está llamando por teléfono a la comisaría desde aquí para insultarnos. Yo digo, pero mis hijos no se atreven a hacer eso, mis hijos son muy chiquitos. A llamar a la policía para insultar a la policía es que es imposible. Bueno, era el hijo del portero con el que jugaban mis hijos. Era un chiquitito que tenía un espíritu anarquista precoz. Y entonces no lo hacía desde la casa del portero. Sino desde Se la nuestra. subía a la casa mía y llamaba a la policía para insultarla. Seguro que con Nos complicidad pudo nuestra, creer- estoy nos segurísimo. nos pudo crear un problema de los demonios. Era un anarquista, pero precoz. Mi mayor travesura entrando a tu oficina, donde estaba prohibidísimo entrar, ya recuerdo Claro, qué pasó. no Yo se entré podía una vez, subir, no, ¿no? por un descuido tuyo logré entrar. Bueno, el primero fue que encontré muchísimos libros y me pareció rarísimo que hubiera un montón de libros porque yo pensé que encontraría gente, personas, eran libros. Pero mi mayor travesura fue que encontré un billete que estaba en la... y me lo robé, me lo llevé y me lo robé. Me lo debes, entonces. Te lo debo Con todavía. los intereses que ha ganado, imagínate, me hago rico. Desde los años 70. O sea, aquí Pantaleón y las visitadoras, escribías aquí Pantaleón y, y el comienzo de la tía Julia, seguramente, Pantaleón ¿no? y la Porque tía Julia, la tía claro. Julia. Pero sobre todo Pantaleón y las visitadoras íntegramente. O sea que las carcajadas que se oían en esta era él riéndose de su propia novela. Bueno, pues aquí en Montserrat, en las afueras de Barcelona, ocurrió algo muy importante el año 70, que fue un acto político contra el franquismo. ¿Por qué no nos cuentas un poco lo que pasó? Bueno, el encierro de Montserrat tuvo como razón de ser una protesta contra los juicios de Burgos. Un grupo de activistas vascos, miembros de ETA, la mayor parte de ellos, fueron juzgados en Burgos y condenados a muerte. Entonces esta sentencia provocó inmediatamente protestas, muchas en el extranjero. En Barcelona la protesta fue en una institución que es el Monasterio de Montserrat, que es un símbolo de la cultura, de la historia, de la lengua de Cataluña, de tal manera que tenía un cierto significado que el encierro tuviera lugar en Montserrat. Había unas 300 personas, me parece, y pues a mí me pasaron la voz pocas horas antes de ir a este encierro que duró 3 días, y fue muy emotivo porque había allí representantes, yo diría, de todos los sectores políticos de Cataluña. Los monjes de Montserrat pues colaboraban muy visiblemente, de tal manera que auspiciaban este encierro. Y luego al salir, las personas, ya la policía les tomaba sus datos personales, y luego los que habíamos estado ahí en Montserrat fuimos convocados a prestar declaraciones a la policía. Pero yo tuve la impresión, por el oficial que a mí me interrogó, que habían recibido instrucciones de pasar un poco... De no maltratarlos. Sí, de no maltratarlos y de pasar un poco por encima lo ocurrido. Pero claro, la voz cundió y por todas partes se supo. E internacionalmente tuvo una gran repercusión. Internacionalmente, sí, desde luego, allí sí salieron. 16 años después de haber dejado el Perú con el sueño impaciente de convertirse en escritor al otro lado del mundo, decidió que era hora de volver a su país natal. Con 3 hijos a cuestas, mis hermanos Gonzalo y Morgana y yo mismo, una mañana de 1974, mis padres embarcaron en el Verdi, en el puerto de Barcelona. Pocas semanas después llegaron al puerto del Callao, en el Perú, para iniciar otra nueva y turbulenta aventura.
El país estaba bajo un dictador militar socialista que pronto dejaría el poder, forzado por otro golpe castrense. Tú finalmente regresas el año 74 al Perú después de mucho tiempo. Habías salido el 59 a París, bueno, en realidad a España primero, luego a París, como ya hemos contado. Pasan todos esos años, te haces escritor, publicas mucho. El año 74 regresas a Perú. En esos años en Barcelona has publicado Pantaleón y las visitadoras, has escrito La tía Julia, que saldrá el 76. Yo descubro el humor en esos Iba a años decir de eso, Barcelona. son novelas muy distintas a las tres Claro, primeras. yo escribo Pantaleón y las visitadoras. Yo quería contar esa historia de la que yo me había enterado viajando por la selva peruana, la historia de un oficial al que el ejército le encarga organizar un servicio de prostitución para las guarniciones de frontera, y traté de escribirla en serio, como había escrito mis otras novelas, y de ahí descubrí que era imposible contar ciertas historias en serio, que el humor era inevitable. Yo creo que estaba vacunado contra el humor por la influencia de Sartre. Sartre, pues hay una enorme inteligencia en todos sus libros, pero lo que no hay es humor. Pero ahí descubrí que el humor, e incluso el humor de brocha gorda, como es el de Pantaleón y las visitadoras, es indispensable para contar ciertas historias. Fue, yo creo, un enriquecimiento de mi vocación, ese descubrimiento. Y luego de eso, pues escribí, basada en la historia, una historia que había conocido yo de cerca, la de un autor de radioteatros, al que sus radioteatros volvieron en cierta forma medio loco, La tía Julia y el escribidor, ¿no? También con una dosis Con de humor. Hay una dosis, un humor más distinto, fino, más indirecto, sutil. ya no es tan de brocha gorda, ¿no? Como en el caso de Pantaleón. Y entonces, sí, yo regreso a Perú con al tres Perú, hijos llego en el momento en que se nacionalizan los diarios. La dictadura de Velasco, la dictadura militar, otra más en nuestra historia, pues nacionaliza toda la prensa diaria y pone a intelectuales, naturalmente serviles, al frente de estos diarios. Incluso algunos amigos cercanos se venden de manera vergonzosa y van a trabajar para Velasco. Y entonces mi regreso al Perú es más bien traumático, porque realmente inmediatamente entro en polémicas, comienzo a criticar a la revolución, sobre todo la expropiación de la prensa. Y entonces en esos años en el Perú mi situación es otra vez una situación muy conflictiva, sobre todo con el medio intelectual, que se portó de una manera vergonzosa, ¿no? Sí, se vendió en gran parte a la dictadura. Se vendió a Velasco. Ahí hay una transición importante, porque hay gente que dice, bueno, Vargas Llosa se pasó, digamos, del comunismo y el marxismo al liberalismo, pero en realidad hay una transición y una evolución que se ve mucho al comienzo del regreso de la democracia, que regresa en el Perú el año 80, porque, digamos, has leído a Orwell, has leído a Kessler, has releído a Camus de otra manera, y no eres todavía un liberal, supongo que es justo decir eso, pero es una persona que ha entendido el valor de la democracia y del reformismo en contra de la revolución, sin ser todavía propiamente un liberal. Pero hay en los finales de la dictadura militar, cuando estaba Morales Bermúdez en el poder, el general Morales Bermúdez, hay un encuentro en Lima organizado por Hernando de Soto, donde van Hayek, donde va Hugh Thomas, donde van una serie va Pedro Schwartz de España, pensadores liberales, y sobre todo Hayek, presentan de una manera tan explícita las reformas liberales, y yo quedo muy, muy impresionado, pero realmente muy impresionado con las ideas que se exhibieron en ese congreso. Fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Bueno, empieza a reflejarse esta evolución tuya en algunos libros, sobre todo de no ficción, por supuesto, entre Sartre y Camus, el año 81, a comienzos de los 80, luego Contra Viento y Marea. Como yo era un gran sartreano, yo atacaba a Camus de chico. Claro. Y después descubres que es él que tenía la razón. Descubrí que fue Camus, y entonces publiqué en ese libro todos mis artículos sobre Sartre y sobre Camus,
donde se ve esa evolución. Claro. Y Como haces de lo Sartre mismo, pasé a Camus. y haces lo mismo ya no solo sobre ese tema, sino sobre todos los temas con Contraviento y Marea, Sí, sí. donde exhibes tus vísceras, porque ahí te Exactamente. muestras en tus errores, Muestro, en exactamente, tus muestro equivocaciones de juventud. Exactamente, desde el entusiasmo con Cuba, la Es crítica como una autocrítica, a Cuba, en cierta forma, el ese libro, ¿no? entusiasmo por la Revolución Rusa y mis críticas a la Revolución Rusa después del viaje a Rusia. Pues esos tres volúmenes de Contraviento y Marea lo que reúnen es toda la historia de una evolución, ¿no? Política. En los años 80 regresó a la novela con trasfondo político y social con La guerra del fin del mundo, una literatura que reflejaba, aunque esto no fuera consciente en él a la hora de inventar historias, una visión de la sociedad muy distinta de la que había impregnado sus libros en su primera etapa de fabulador. Bueno, pero el libro realmente importante para tu obra, quizás el más importante de esa etapa, es claramente La guerra del fin del mundo, Sin un libro que ninguna duda, ambientas claro que sí. en el nordeste de Brasil, lejos de tu país natal y del país donde habías ambientado tus otras novelas. Cuéntanos un poco la historia de La guerra del fin del mundo, la génesis de Pues esa mira, novela. cuando yo estaba viviendo aquí en Barcelona, recibí un día una propuesta de la Paramount, escribir un guión para un cineasta brasileño del que la Paramount quería producir una película, que era Rui Guerra. Así que pues acepté, y entonces conocí a Rui Guerra en París, y entonces él me explicó, me dijo que quería hacer una historia que tocara la guerra de Canudos, que no podía ser sobre la guerra de Canudos, que era muy complicada, pero quería que la historia llegara a la guerra de Canudos. Yo no sabía nada de la guerra de Canudos, Claro. y entonces él me mandó aquí a Barcelona muchos libros, y el primero que leí es un libro extraordinario, uno de los grandes libros que se han escrito en América Latina, que es el libro de Euclides da Cunha, Ocertoes. Ocertoes. Es un libro maravilloso, es un libro donde él cuenta la guerra de Canudos desde su origen, trata de entender la guerra de Canudos. Sabes que la república se instala en Brasil de una manera pacífica. La república es una hechura de militares y intelectuales. Intelectuales que están muy influidos por el positivismo francés y que entonces declaran la república y el rey pacíficamente se va, regresa a Portugal. Y entonces unos años después, la república se instala con la aquiescencia prácticamente de toda la burguesía, de toda la clase dirigente brasileña, que con gran sorpresa descubren que años después, cuando llega la noticia de que se ha instalado la república al interior de Bahía, hay un levantamiento de campesinos contra la república y a favor de la monarquía. Entonces, nadie entiende esto. Inmediatamente dicen, no, si la república se ha hecho para los pobres, ¿cómo van a levantarse los pobres? No, estos están manipulados. ¿Por quién están manipulados? Están manipulados por los grandes fazendeiros, los grandes latifundistas brasileños que están viviendo en la Argentina, que se han ido a Portugal, y sobre todo por Inglaterra, porque la monarquía había tenido unas relaciones muy intensas con la monarquía británica. Y entonces surge esta idea de que estos campesinos son unos instrumentos de los reaccionarios, de la extrema derecha. Bueno, entonces mandan primero una compañía. Bueno, los campesinos destrozan a esta compañía. Entonces ya se ponen muy nerviosos en la dirección de Brasil y mandan al regimiento Estrella del ejército brasileño, que lo dirigía un coronel muy famoso que se llamaba Moreira César. Los campesinos, dirigidos por un predicador que se llamaba o conselheiro, destrozan al regimiento Estrella de Brasil. Segunda derrota de la República. Y matan a Moreira César, lo matan al coronel, que era una figura pues política muy importante entre el ejército brasileño. Entonces prácticamente el ejército brasileño va a Canudos y hay las versiones más absolutamente fantasiosas, delirantes, absurdas, para explicar el levantamiento popular.
Y uno de los que difunde más estas versiones absurdas es Euclides da Cunha, que es un periodista en Sao Paulo, enviado a Canudos por Sao Paulo, que escribe crónicas donde se repiten como si él las hubiera visto allí y probablemente las vio, todas las calumnias más increíbles, diciendo que las balas que utilizaban los campesinos contra los soldados eran las balas que solo tenía el ejército británico, solo tenía la marina británica, que entre los campesinos había gentes rubias con los ojos claros, que eran claramente oficiales británicos dirigiendo los rebeldes. Bueno, él va con la tercera o cuarta expedición, Euclides da Cunha va, cuando el ejército entero de Brasil rodea lo que es el mundo yagunzo de rebeldes y asiste a la masacre, en la que se dice que mueren 40.000 campesinos arrasados por el ejército. Bueno, dura año y pico la rebelión. Y entonces Euclides da Cunha hace algo que no suelen hacer los intelectuales. Se pregunta, ¿qué hemos hecho? Y la respuesta es el libro ese que escribe él, tratando de explicar qué es lo que ha ocurrido. ¿Cómo es posible que el Brasil civilizado, moderno, haya malentendido este levantamiento de campesinos que creían estar luchando contra el diablo? Porque los monjes fanáticos que habían cristianizado toda esa región les habían metido en la cabeza que si algún día caía la monarquía, el diablo había tomado el control político del país. Y era lo que les repetía el caudillo que tenían, el señor Conselheiro, el consejero, ¿no? Y yo quedé absolutamente fascinado, deslumbrado, y me apenó enormemente que esta historia que tenía que escribir para Ruy Guerra, pues no pudiera tocar la guerra de Canudos, es decir, no pudiera llegar al corazón mismo de la historia, ¿no? Tenía que quedarse afuera por razones de presupuesto. Y entonces escribí un guión y pasó una de esas cosas que pasan en el cine. Yo me regreso al Perú y a los pocos días me llama por teléfono Ruy Guerra y me dice, la Paramount ha cancelado el proyecto. Le digo, ¿cómo ha cancelado el proyecto de los perros de la guerra? Se llamaba. Me dice, sí, ha cancelado el proyecto, me están mandando a la casa, yo no sé qué ha pasado, y efectivamente esta película no se hace, no se va a hacer. Y entonces yo... La idea había estado en tu cabeza. Inmediatamente claro. Digo, pues por fin, ahora ya era voy una a poder escribir. En el fondo, claro. Para mí era una buena noticia, muy mala para él, pero para mí fue muy buena noticia. Claro. Y entonces me puse a trabajar, porque yo estaba fascinado, obsesionado con el tema de la guerra de Canudos. Me pareció que lo que había ocurrido allí explicaba América Latina, claro, que se había dado en toda América Latina. Yo creo que para mí, quizá escribir la guerra del fin del mundo y trabajar los 3 años que me tomó escribir ese libro, una de las aventuras para mí más emocionantes que he tenido como escritor, porque fue conocer otro país, entrar en la historia. Recorriste el nordeste brasileño, estuviste ahí muchas semanas. Estuve varias semanas, sí, prácticamente un mes. Hicimos un recorrido por todos los pueblos donde predicó el Conselheiro, donde dicen que limpió iglesias, construyó iglesias. Y me acuerdo que al final del mes llegamos finalmente a Canudos. Y era emocionante porque Canudos ya no existe. Es un lago artificial. Y entonces los campesinos alrededor decían el Conselheiro tenía razón, porque él decía que el sertão viraría mar, y ahí está el agua. Ahí está el agua. Pero lo que era impresionante ver en las orillas del lago, en todas las orillas del lago, la cantidad de caserinas que había desde la época de la guerra. Quedaban ahí todavía, pero estaban las huellas de la guerra. Miles de caserinas allí, y Canudos, lo que era Canudos, pues estaba al fondo del lago, ¿no? Lo que es interesante es que te llega esa historia en el momento en que tú estás evolucionando política, ideológicamente, sí, porque si te llega en otro momento, quizá no habrías visto la riqueza de esa historia. Se refleja muchísimo las incertidumbres, las dudas del periodista miope, que es un personaje inspirado en Euclides da Cunha, ¿no? Evidentemente. Pero ahí está todo, está el malentendido, el fanatismo ideológico, sí, el construir un fantasma para combatir un enemigo que en realidad no era el verdadero enemigo, sí, sí, los estragos de la razón de Estado,
la incomunicación cultural, están todos los temas Todos importantes los de América temas. Latina Por eso y te también digo, de tu evolución yo creo ideológica. que en el caso de Canudos hay como un símbolo de lo que es América Latina, Claro. de la problemática de América Latina, las desgracias, las grandes desgracias de América Latina. Ahí están vivas y coleando, ¿sabes? Fue, ya desde el punto de vista personal, fue una aventura maravillosa escribir ese Y la libro. terminas de escribir, ¿no es cierto?, La en termino- Washington. sí. ¿Cómo así? Bueno, pues yo tenía una invitación del Wilson Center, que es un centro de estudios donde invitan investigadores de distintas partes del mundo, alguna vez un escritor, a pasar un año. Yo estuve invitado un año allí. Y entonces, claro, era una maravilla porque ese año no tenía otra obligación que escribir mi novela. Creo que pocos libros me han traído tantas satisfacciones como La Guerra del Fin del Mundo. ¿No? El tiempo dirá si es un libro más importante que Conversación en la Catedral y La Fiesta del Chivo, pero ¿tú qué crees? Si tuviera que escoger entre los libros que he escrito uno, probablemente me quedaría con Conversación en la Catedral. Más todavía que La Guerra. Pero probablemente me costó tanto o más trabajo La Guerra del Fin del Mundo. Para ir cerrando esta etapa de tu vida, estamos todavía en los años, por supuesto, a comienzos de los años 80. En la vida real, ya no en la ficción, ocurre algo importante, que yo creo a la distancia que fue, en cierta forma, la gran oportunidad de la izquierda peruana y la izquierda latinoamericana para cobrarte tu ruptura con Cuba. Ya te la habían cobrado en cierta forma los intelectuales que tomaron los periódicos en el año 74, lo acabas de comentar, pero yo creo que más todavía el año 83 ocurre un caso muy importante en el Perú que tuvo una gran repercusión internacional, que es el caso Uchurajay. Claro, el presidente Belaúnde, que dicho sea de paso, no hemos mencionado esto, te había invitado a asumir el premierato, a ser primer ministro. Antes de ser embajador, le habías rechazado la embajada, te había ofrecido ser primer ministro, le habías dicho que no. Pero cuando ocurre el caso Uchurajay, la muerte de estos periodistas que van a investigar a la sierra, él te nombra miembro de una comisión investigadora. ¿Qué pasa? Bueno, hay que recordar que la rebelión, la sedición que representa Sendero Luminoso es de una violencia que no tiene precedentes en la historia del Perú. Es el movimiento, pues Sendero Luminoso es un movimiento maoísta inspirado en la revolución cultural, o sea, en el radicalismo, el peor maoísmo. Y esto provoca en Ayacucho, en el centro de los Andes peruanos, una violencia que no tenía precedentes en la historia del Perú. Hay un grupo de periodistas que va a investigar y esos periodistas aparecen todos ellos muertos y entonces hay un escándalo nacional tremendo. Toda la izquierda inmediatamente acusa al ejército. El presidente Belaúnde dice, claro, la investigación judicial va a tardar muchísimo tiempo, se necesita que alguien informe rápidamente qué es lo que ha ocurrido allí, y entonces nombra esta comisión y me pide que yo vaya. Nosotros nombramos un equipo grande de antropólogos, sociólogos, hasta un psicoanalista, Max Hernández, lo llevamos a Ayacucho y durante un mes pues investigamos a fondo qué es lo que había ocurrido. Lo que había ocurrido era algo que mostraba la otra cara de lo que se sabía en el Perú, digamos, moderno y civilizado, urbano. Sendero Luminoso, para escapar, digamos, al control, a la vigilancia de los soldados, de los guardias civiles, de los marinos, porque hasta marinos fueron a combatirlos, se movilizaban por las partes más altas de la cordillera. Allí había unas comunidades iquichanas muy primitivas, muy aisladas del resto del Perú. Y esas comunidades habían sufrido la presencia de Sendero Luminoso, que se alojaba en las comunidades, tenían que mantenerlos, darles de comer, se llevaban a los jóvenes para entrenarlos e incorporarlos a la guerrilla. Y entonces habían decidido, de la manera tradicional, en unas reuniones en las que había representantes de las distintas comunidades iquichanas, enfrentarse a Sendero Luminoso. Ellos estaban en una de estas reuniones cuando aparecen estos periodistas que vienen de Lima, que además
en contra de las instrucciones que habían dado en Ayacucho las autoridades de que nadie saliera al campo porque había mucha violencia. Pues ellos habían alquilado un taxi, se habían ido en un taxi hasta determinado punto en la carretera y de ahí se habían ido a pie. Y entonces fue una cosa realmente terrible, ¿no? Porque los cercaron a los periodistas, los mataron a pedradas, a golpes, y luego los enterraron ahí mismo. Bueno, fue una cosa espantosa. Nosotros fuimos a Churajay. A investigar, claro. Y tuvimos una reunión, tuvimos una reunión con todo el pueblo, que fue muy dramático, porque pues yo tuve que hablar allí, y entonces los campesinos nos confesaron a nosotros que los matamos porque creíamos que eran senderistas. Traían una bandera roja, eso era un cuentanazo, pero que nos confesaron que los mataron. Entonces, pues yo redacté el informe de la comisión. Este informe, que nosotros pensábamos que iba a aplacar un poco a la opinión pública, provocó la guerra del fin del mundo. La guerra del fin del mundo fue. Porque entonces aparecí yo, que había sido víctima de los militares, que hasta habían quemado mi primera novela. Parecía que yo quería lavar a los militares de la acusación de haber cometido la matanza. Felizmente, años después, se formó una comisión para investigar todos los crímenes y la violencia de los años de la dictadura de Fujimori, y esa información... Así es, corrobora enteramente lo que dijo tu informe. Corroboró enteramente lo que nosotros dijimos, que nos habían dicho los campesinos y que también les dijeron a... Pero es interesante porque allí se comprueba una vez más lo que decías con respecto a la guerra de Canudos. Bueno, es decir, se construye un fantasma a través de la ideología para tratar de derrotar a un enemigo. Y yo escribo una novela, no lo hubiera escrito esa novela, Litume en los Andes, si no hubiera sido por la experiencia que fue conocer ese mundo tan primitivo, tan absolutamente... Naturalmente los soldados salieron de esa región, y entonces, ¿qué pasó? Sendero quedó libre de vengar a sus muertos. Y arrasó. Exterminó prácticamente a esos campesinos que nos habían confesado que mataron a los periodistas. Prácticamente quedaron exterminadas, comunidades enteras. Cualquiera diría, después de los dolores de cabeza que te trajo esa tremenda experiencia, que nunca más te acercarías a la política peruana. Pocos años después desmentirías esos pronósticos.